Hoy les vengo con un video muy interesante relacionado con la carta astral y les hablaré sobre el país de Haití y su presidente, que ya estuvieron destinados por el infortunio y la desgracia, y al igual que las personas, también los países tienen su carta astral. Su día de independencia es como su fecha de nacimiento, donde nos muestra todos sus aspectos sobre su vida. Y en esta ocasión vamos a analizar la carta astral del país de Haití, incluyendo la carta astral de su presidente Jovenel Moïse, quien tuvo un trágico final. Y bueno, empecemos con la carta astral del país de Haití, que proclamó su independencia el 1 de enero de 1804. Prácticamente es como su fecha de nacimiento. Según en la página de astroteme.com, su hora de independencia fue a las 7:17 de la mañana, y recordemos que la hora de nacimiento en una carta astral también es un dato muy importante, porque ahí podemos ver con exactitud las posiciones de los planetas y de sus casas para tener una mejor interpretación. Y como podemos ver, esta es la carta astral del país de Haití. El 1 de enero de 1804 a las 7:17 de la mañana, un país del signo Capricornio, ascendente Capricornio. Pero en este caso no estamos hablando de una persona, sino de un país, por lo que nos centraremos a la astrología mundana, que es un análisis astrológico en relación con un país o una nación, donde se puede interpretar y predecir la evolución de los acontecimientos políticos y sociales a partir de los ritmos planetarios. Y como podemos ver, la carta astral de Haití está gobernado por el signo de Capricornio, y Capricornio representa al mundo de la política, los gobiernos y los altos cargos. Sin embargo, algunos planetas y casas no le están favoreciendo mucho. De hecho, está destinado hacia la desgracia, tanto para el mismo gobierno como para su pueblo. Y se los diré por estos detalles astrológicos. El primer detalle que vemos es la conjunción Sol con Marte. El gobierno de Haití era muy represivo y autoritario. Usaba mucho a las fuerzas armadas para reprimir cualquier tipo de protestas. Pero lo más trágico de esta conjunción es de que si está mal aspectada atrae desgracias al nativo, o en este caso atrae desgracias al mismo gobierno de Haití. El Sol representa al gobierno, Marte las fuerzas armadas o la violencia, y como resultado la muerte trágica del presidente de Haití, Jovenel Moïse, asesinado con armas de fuego, una muestra de la conjunción Sol con Marte mal aspectada. Mal aspectada quiere decir que la energía de dicho planeta no es benéfica, como las cuadraturas y oposiciones, incluso que dichos planetas estén mal posicionadas en ciertas casas. Como podemos ver en la carta astral del país de Haití, el Sol está en cuadratura con Urano y Saturno, dos planetas maléficos, y añadiendo que el Sol está en conjunción con Marte, una energía que si no se canaliza bien puede llevar al nativo a un final violento, y en el caso de un país puede atraer la muerte violenta de su gobernante. Y como un claro ejemplo, vemos la carta astral del presidente Jovenel Moïse, y vemos que en su carta astral tenía la conjunción Sol con Marte. Su trágico final ya lo tenía escrito. Aunque no se sabe información de su hora de nacimiento, Jovenel Moïse nació un 26 de junio de 1968, pero nos muestra su evidencia más clara en su casa nativa. Pero su alto precio fue en convertirse en presidente de Haití, porque en el momento de haberse convertido en gobernante ya le estaba esperando el infortunio y la desgracia. Recordemos que en la carta astral de Haití, el Sol que representa al gobierno está en cuadratura con Saturno y Urano, y estando en conjunción con Marte es una combinación maléfica para el que lo gobierna. Y el otro detalle sin mencionar que atrae aún más desgracias es de que la conjunción Sol con Marte está posicionado en la casa 12, y la casa 12 representa los enemigos ocultos. También representa la pobreza, la miseria, los vicios, el crimen organizado, las traiciones y los complots.
por lo que diría que el presidente Jovenel Moise haya sido traicionado. Seguramente alguien muy cercano a su gobierno ya le tenían preparado ese complot, y esto es una evidencia de la lucha de poder que se está viviendo en Haití. En este gobierno fallido se viven muchas traiciones y complots entre ellos mismos. Están luchando más en sus intereses que en el beneficio del pueblo, por lo que el pueblo de Haití está condenado a vivir en la miseria y pobreza. No hay democracia ni estabilidad en Haití, y eso es muy evidente. Haití prácticamente en estos momentos es un estado fallido, donde no existe la ley ni el orden. Incluso para el mismo pueblo de Haití también está condenado a las desgracias, ya que vemos a la luna, que representa al pueblo de una nación, está posicionada en la casa 8, la casa de la muerte y de las transformaciones radicales. También representa las herencias, la mortandad, las catástrofes, en la que el pueblo de Haití ha sido sucumbida por muchas calamidades. Lo vimos en el terremoto de Haití en el año 2010, epidemias, pobreza, miseria. Todas esas son muestras de la luna en la casa 8, transformaciones y desgracias de un pueblo o una nación. ¿Y ahora qué pasará más adelante con el país de Haití? Pues según viendo la carta astral, las cosas irán de mal en peor. Después de la muerte de su presidente, la inestabilidad social seguirá creciendo y diría que las Fuerzas Armadas tomarán el control del país, y hay altas posibilidades de que los militares sean los próximos gobernantes, ya que la conjunción Sol con Marte presagia la llegada de un gobierno autoritario de tipo militar, algo similar a una dictadura militar, lo que esto conllevará más violencia y más represión hacia su pueblo, y en el peor de los casos hay una probabilidad de que surja una guerra civil entre las Fuerzas Armadas y milicias civiles. Sin embargo, no importa qué gobierno llegue, como lo muestra en la carta astral, sus planetas natales están muy mal aspectadas, por lo que se espera todo tipo de infortunios y calamidades. Los complot y traiciones estarán a la orden del día, ya que como dije antes, el gobierno está pensando más en sus intereses. Están en una lucha de poder, gobernado por la corrupción y el despilfarro, por lo que no hay buenas esperanzas de que este país prospere, y la única forma para acabar este ciclo de desgracias es de que este país declaren una nueva independencia, un símbolo que representa un nuevo nacimiento. Deja tu opinión en los comentarios.